A ver, ¿cómo se puede conseguir la máxima rentabilidad posible sin jugársela demasiado con el riesgo? Esa es sin duda la pregunta del millón en el mundo de las finanzas. Pues bien, hoy vamos a desgranar la teoría que precisamente intenta darle respuesta. Divulgando las finanzas presenta Teoría moderna de portafolios de inversión, un enfoque práctico. Un trabajo del equipo del Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez, inspirado en el vídeo Markowitz Model en Modern Portfolio Theory Explained del canal de YouTube Finance Explained, generado el 3 de noviembre del año 2025 con tecnología Google LLM Notebook LM. Sean bienvenidos. En los próximos minutos vamos a tocar varios palos. Primero, el eterno dilema entre riesgo y recompensa. Luego, la idea que lo cambió todo, la de Markowitz. Después nos pondremos a buscar la famosa frontera eficiente. Veremos una herramienta súper práctica como es el CAPM. Y para rematar, la clave de todo esto, el increíble poder de la diversificación. Vamos a ello. Muy bien, pues vamos a empezar por lo básico, por el principio de todo. Y es que cada decisión de inversión se reduce, en el fondo, a un equilibrio muy, muy delicado. Esta frase tan famosa, la verdad es que lo clava. No hay más. Cada inversión es una balanza. Si se busca más recompensa, más rentabilidad, pues casi siempre, por no decir siempre, hay que aceptar más riesgo. De esa no nos libramos. El truco, claro, está en saber jugar con esa relación. Y aquí es donde llega la gran pregunta, ¿no? ¿Hay alguna forma de optimizar esa balanza, de conseguir que un portafolio, una cartera de inversión, trabaje de forma más inteligente y no necesariamente más arriesgada? Bueno, pues la teoría moderna de portafolios, o MPT como se la conoce, dice que sí que se puede. Y para entender cómo es posible, tenemos que hablar del hombre que está detrás de toda esta revolución, el gran Harry Markowitz. Ojo que no hablamos de un cualquiera. Markowitz se llevó ni más ni menos que un premio Nobel de Economía por este trabajo. Y es que propuso algo que en su momento fue, bueno, una auténtica revolución. Dijo, un momento, el riesgo no es una corazonada, no es una sensación, es algo que podemos y de hecho debemos medir. Y la forma que propuso para medirlo fue la volatilidad. La idea es muy intuitiva, la verdad. Cuanto más se mueve el precio de un activo, arriba y abajo, como una montaña rusa, pues más volátil es, y por lo tanto se considera más arriesgado. En cambio, un activo con un precio más estable, pues tiene poca volatilidad y, claro, menos riesgo. Pero la auténtica genialidad de Markowitz, el verdadero punto de inflexión, no fue solo medir el riesgo de un activo por separado, fue darse cuenta de cómo se comportan los activos unos con otros. Vio que algunos tienden a moverse en la misma dirección, como si fueran de la mano, mientras que otros van cada uno por su lado o incluso en direcciones opuestas. Esta simple idea es la base de todo lo que viene ahora. Venga, ahora nos metemos en la parte que puede sonar un poco más técnica, pero de verdad, no hay que asustarse, que lo vamos a explicar para que se entienda perfectamente. Vamos a ver cómo se construye matemáticamente una cartera de inversión óptima. Markowitz fue capaz de resumir toda esa relación entre los activos en una cosa llamada matriz de covarianza, que se representa con la letra griega sigma. Para que nos hagamos una idea, es como tener un mapa que nos dice exactamente cómo de conectados están los movimientos de todas nuestras inversiones. Y luego está el vector de ponderaciones, la V. Esto es mucho más fácil. Es simplemente la receta de nuestra cartera. ¿Qué porcentaje de nuestro dinero ponemos en cada activo? Pues eso, un 30% aquí, un 20% allá. Esa es la ponderación. Al final, todo el proceso se puede resumir en 4 pasos muy lógicos. Primero, analizamos cómo se mueven nuestros activos entre sí. Segundo, nos marcamos un objetivo de rentabilidad. Tercero, definimos cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Y cuarto, con todos esos datos, un modelo matemático se pone a trabajar y calcula la mezcla exacta de activos para lograr ese objetivo con el mínimo riesgo posible. Y lo increíble es que cuando se calculan todas las combinaciones óptimas que existen, forman una curva. Y esa curva es la famosísima frontera eficiente. Cualquier cartera que esté justo en esa línea se considera eficiente. ¿Por qué? Porque te da la máxima rentabilidad posible para un nivel de riesgo concreto. El objetivo, por tanto, es estar siempre sobre esa línea, nunca por debajo. Claro, ahora alguien podría estar pensando, vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo narices se calcula el rendimiento que se puede esperar de un activo? Pues mira, es una pregunta buenísima y por suerte hay una herramienta muy conocida para eso. Esa herramienta es el modelo de fijación de precios de activos de capital. Suena un poco rimbombante, pero todo el mundo lo conoce por sus siglas en inglés, CAPM. Y básicamente nos da una fórmula para estimar esa rentabilidad esperada. Es una de las herramientas más usadas en el mundo de las finanzas, sin duda. A ver, este modelo se basa en 3 piezas clave.
La primera es la tasa libre de riesgo. Piensa en el interés que te daría la inversión más segura del mundo, como las letras del tesoro. La segunda es la rentabilidad que se espera del mercado en general, por ejemplo, de un índice como el S&P 500. Y la tercera es la beta, que lo que hace es medir si nuestro activo es más o menos nervioso que el resto del mercado. Se combinan estas tres cosas y listo, ya tenemos una estimación de la rentabilidad que deberíamos exigirle a ese activo. Y después de toda esta teoría, de todas estas matemáticas, llegamos a la conclusión más importante, la más útil y la más poderosa de todas. Y aquí está. Este es el gran mensaje. La lección de oro de la teoría moderna de portafolios es que si combinamos de forma inteligente activos que no se mueven al mismo son, podemos construir una cartera que es mucho más fuerte que la suma de sus partes. Podemos bajar el riesgo total sin tener que renunciar a la rentabilidad. Esto, amigos, es la magia de la diversificación. Y lo mejor de todo es que este concepto no pasa de moda. Funciona igual de bien para acciones y bonos de toda la vida que para activos mucho más nuevos como las criptomonedas. Por ejemplo, aunque un activo como Bitcoin sea súper volátil por sí solo, esta teoría nos da un marco para entender cómo una pequeña parte de él, al no estar correlacionada con los mercados de siempre, podría incluso hacer más fuerte una cartera bien diversificada. Esta imagen lo deja clarísimo. Una cartera no diversificada, con todo el dinero en un solo activo, es básicamente una apuesta de todo o nada. Puede salir muy bien o muy mal. En cambio, una cartera eficiente, una bien diversificada, busca un rendimiento bueno, sí, pero con un riesgo mucho más controlado, mucho más optimizado. Es la diferencia entre apostar y construir. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire para reflexionar. Después de entender todo esto, ¿están las carteras de inversión trabajando de la forma más eficiente posible o se podría estar asumiendo más riesgo del necesario para la rentabilidad que se obtiene? La teoría moderna de portafolios nos da desde luego las herramientas para empezar a encontrar la respuesta.